Bien, para comenzar a hablar de políticas de salud y en particular de las políticas de salud mental, necesitamos hacer por lo menos algunas aclaraciones preliminares que podríamos llamar como dimensiones, que nos permitieran después hacer el análisis un poco más concreto de los datos. Entonces, estas dimensiones o conceptos mínimos podríamos desarrollarlos a partir de políticas públicas, o sea, ¿qué vamos a entender por políticas públicas? ¿Qué es la agenda pública? ¿Cómo se conforma el sistema de salud en Argentina? ¿Cuáles son las políticas sanitarias, por lo menos de los últimos años? ¿Y cuáles son los valores, o qué vamos a entender por los valores, en relación al diseño de políticas? Entonces, comencemos tratando de definir qué son las políticas públicas. Podemos decir que los gobiernos no son más que un conjunto de organizaciones, ministerios, empresas públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera, que combinan recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos y los transforman en políticas, en programas públicos, en servicios, en productos para atender los problemas de los ciudadanos que habitan ese país y controlar sus comportamientos a fin de satisfacer sus demandas y, en definitiva, lograr impacto social, político y económico. Entonces, de este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o una autoridad pública detecta la existencia de un problema e inmediatamente o más o menos inmediatamente efectúa las acciones para eliminarlo o mejorarlo, y que termina con la evaluación de los resultados que han tenido esas acciones para eliminar, mitigar o de alguna manera solucionar el problema. Entonces, aquí nos podemos plantear un interrogante: ¿cómo se construye una política pública? Bueno, el proceso o ciclo de construcción de una política pública comprende al menos las siguientes fases. Podemos decir que en sentido general son 5 momentos, 5 etapas. La primera, que es la identificación y definición del problema. La segunda, que puede ser la formulación de las alternativas de solución a ese problema. La tercera etapa, que es la adopción de una alternativa, después del análisis de varios escenarios, cuál es la alternativa que se toma. El cuarto momento es la implantación de la alternativa seleccionada, o sea, el desarrollo de la política, la implementación. Y el quinto momento es la evaluación de los resultados obtenidos con el desarrollo o la implementación de esa política. Entonces, a esas 5 etapas, que las podríamos definir como el conjunto de decisiones y acciones comprometidas o emprendidas por el gobierno para influir sobre un problema, es lo que vamos a denominar políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas? Bueno, por ejemplo, la educación obligatoria, la atención universal, el control de las actividades contaminantes, las campañas de educación vial, las pensiones públicas y las campañas públicas. Bueno, todas estas conforman lo que se llaman las políticas públicas. Antes de seguir, quizás es conveniente aclarar, hacer una distinción a qué nos referimos con conceptos generales de políticas públicas, qué son las políticas públicas concretas o políticas sectoriales, y qué es la política entendida en el sentido tradicional de la lucha de poder. Entonces, para comprender mejor estos conceptos, vamos a bajar las categorías a un análisis. Supongamos que el gobierno local considera prioritario intervenir en el mercado de la vivienda porque está observando que los precios son muy elevados y que muchos de los ciudadanos no pueden acceder a una vivienda, ya sea como propietarios o en alquiler. Entonces, este primer momento es la fase de identificación. Se identifica qué está sucediendo. Luego hay una intervención que puede seguir distintos caminos y que es la etapa de definición del problema. Digamos, cómo vamos a definir el problema es el camino que vamos a seguir. Entonces, una definición podría ser construir viviendas y donarlas a las familias con menores ingresos, y otra podría ser subvencionar a través de créditos hipotecarios, facilitando el acceso a una vivienda libre, y otra podría ser aumentar los impuestos de las viviendas desocupadas para estimular que se alquilen o se vendan a precios más accesibles.
Entonces esto nos lleva a la fase de formulación de las alternativas, digamos, cuáles son de todas estas las alternativas que vamos a diseñar en una política. Entonces supongamos que el gobierno opta finalmente por construir viviendas. Entonces en los siguientes 5 años, supongamos, va a construir 1000 viviendas en el sentido de protección oficial para familias de bajos ingresos. Entonces, adopta una alternativa de las que podría haber sido parte de la solución al problema. Entonces, la empresa municipal, supongamos que es la que construye vivienda, comienza la construcción, diseña un sistema de selección de familias beneficiarias y controla ese proceso de producción y adjudicación de construcción, y adjudicación de las viviendas. Entonces, la fase de implementación de esta alternativa seleccionada sería que comienza la construcción de la vivienda y una vez entregada las viviendas, el municipio quiere saber a quién se han entregado finalmente. O sea, qué costos para el presupuesto municipal tuvo la operación y si es necesario continuar con el programa de construcción de viviendas para que todos los habitantes del municipio tengan una vivienda digna. Entonces, esta es la fase de evaluación de los resultados. Bien, entonces el gobierno, una vez efectuada la intervención, mide los efectos de esta sobre el problema. Se va a medir qué pasó en función del problema que había encontrado y de la alternativa que puso en circulación. Y entonces puede dar lugar a un nuevo proceso de formulación de otras alternativas si en algún caso hubiera encontrado que esta propuesta no terminó de resolver el problema completamente. En todo caso, conviene señalar que el ciclo o proceso de las políticas es una construcción conceptual que no tiene por qué ocurrir en la realidad en ese proceso lineal, digamos. No todas las políticas públicas de un gobierno siguen el proceso en todas sus fases e incluso con frecuencia algunas políticas alteran el orden de ese proceso. Pero sí, lo que existen son perspectivas de análisis de las políticas y podemos acá pensar por lo menos 2 perspectivas de análisis de las políticas. Una que tiene que ver con la del responsable de la política en cualquiera de sus fases, en la formulación, en la implementación, en la evaluación, en la reformulación. Bien, esta es la perspectiva del directivo, digamos el que tiene la dirección en la organización pública de esa política, ¿no es cierto? Y la otra línea o la otra perspectiva es la del analista de políticas públicas, que es un agente que enriquece el universo de información que se pone a disposición de los directivos para que estos puedan tener un criterio de decisión en cualquiera de las fases de la política pública, o sea que puedan tener a partir de una mirada de un experto alguna información que les permita analizar alguna de las partes de implementación de las políticas públicas. Este analista no tiene por qué ser necesariamente un agente interno de la organización pública, un miembro del Estado, digamos. De hecho, con frecuencia es un agente externo a quien se le solicita, por su trayectoria, por su reconocimiento, este tipo de información. Bien, y finalmente para completar el concepto de políticas públicas, vamos a hablar de las etapas de formulación de la política. Podemos decir que una vez que un gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no actuar sobre el mismo, o sea que tiene la firme decisión de avanzar sobre alguna respuesta a este problema, comienza entonces el proceso de elaboración de la política pública para intentar encontrar soluciones, ¿no? Bien, este proceso de formulación incluye el establecimiento de las metas y los objetivos a alcanzar, la detección y la generación de los posibles caminos o las alternativas para llegar a cumplir con esos objetivos, la valoración y la comparación de los impactos de esas vías alternativas y finalmente la selección de una opción o la combinación de varias de ellas, digamos. Entonces, la fase de formulación es una tarea exclusiva de los actores políticos. La responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política permanece en manos del gobierno, porque son los que formulan las políticas. Para que una política sea pública es requisito indispensable que esté investida de legalidad, es decir, que solo desde el ámbito público se puede formular una política pública. Las políticas públicas son lo que el gobierno opta por hacer o no hacer
frente a una problemática determinada. Es, por tanto, una intervención del Estado que se expresa en un conjunto de acciones y decisiones interrelacionadas que se orientan al logro de objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver un problema público. Estas acciones son ejecutadas por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales y tienen un grado de obligatoriedad variable. Generalmente su intencionalidad ha sido definida en un proceso de interlocución entre el gobierno y los diferentes sectores de la ciudadanía.